Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en esta hora de la noche ya. Que Dios me los bendiga. Lamentablemente, delante tuvimos algunas complicaciones con el en vivo de nuestro programa Doctrina Apostólica, pero gracias al Señor que ya pudimos solucionarlo, así que ahora estoy viendo si es que ya está actualizado el sistema operativo. Por eso en antes no nos funcionó. Ya, así que gracias al Señor que ya estamos junto a ustedes y quiero compartir en esta hora de la tarde, quiero compartir un salmo de la noche, un salmo de vida, ya, un salmo de vida. Quiero compartir con ustedes el salmo número 14, ya vamos en el número 14, vamos en el salmo número 14 y quiero compartir junto a ustedes la lectura de la palabra del Señor. Amén. Si usted se puede ir conectando, allí nos va avisando y vamos a estar compartiendo entonces este tiempo de la palabra. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el Salmo número 14. ¿Ya? Estamos haciendo estas lecturas devocionales del Salmo 14. ¿Ya? Si usted puede, se conecta y comparte junto a este servidor el Salmo número 14. Dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que vamos a leer el Salmo número 14. Dice así: dice el necio en su corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Mire lo que dice el necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová, bendito sea el Señor, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Qué tremendo, hermano. Verso 3. Todos se desviaron a una. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, qué tremendo. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Verso 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Qué hermosa lectura de la palabra del Señor. Amén. Yo aquí, ahora, hermano, voy a leer otra versión. Voy a leer otra versión. Y mire, voy a leer la Reina Valera. Ahí dice Santa Biblia. Ya, Reina Valera 1865. Ya. Esta es una versión antigua, muy antigua, hermano, del año 1865. Una versión verdaderamente excepcional. Ya, entonces, vamos a leer el Salmo 14. ¿Ya? El Salmo 14. Y mire cómo dice la gloriosa escritura aquí en el Salmo 14. Déjeme leer cómo dice esta versión. Imagínense, del año 1865. O sea, estamos hablando, hermano, de, 35, 135. Hermano, estamos hablando de una versión que tiene más de 160 años. Impresionante. Y mire cómo dice aquí. Este es un salmo de David. Ya voy a leer yo la Reina Valera 1865. Dice así: dijo el necio en su corazón:
No hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si hay algún sabio que busque a Dios. Todos declinaron a una, dañáronse. No hay quien haga bien, no hay ni aún uno. Ciertamente no lo conocieron todos los que obran iniquidad, que comen mi pueblo, como si comiesen pan. A Jehová no invocaron. Allí temblaron de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. El consejo del pobre avergonzasteis, por cuanto Jehová es su esperanza. ¿Quién diese de Sión la salud de Israel, tornando Jehová la cautividad de su pueblo? Gozarse a Jacob y alegrarse a Israel. ¿Ve? Esta tiene un lenguaje un poco más antiguo, la Reina Valera 1865. El último verso dice así: quien diese de Sión la salud de Israel, tornando Jehová la cautividad de su pueblo. Gozarse a Jacob y alegrarse a Israel. Como hemos visto, mis queridos hermanos, los que tal vez después verán este video, este en vivo, tenemos aquí el Salmo 14, ¿ya? Y el Salmo 14 define al necio, hermano, como a una persona que en su necedad digamos que se revela en contra de Dios, negando la existencia de Dios. Qué tremendo, hermano. En los últimos 100 años ha habido un crecimiento exponencial hacia el ateísmo. Hay mucha gente, hermano, que hoy abiertamente se define como ateos. Es decir, ellos dicen, no creemos en Dios. Y en estos últimos 100 años, hermano, esto ha ido en un crecimiento exponencial. Y lo más lamentable es que hoy día la gente ve a un ateo, a un incrédulo o a una persona quizás no atea, pero por ejemplo a un agnóstico, a un escéptico, lo ve como alguien, hermano, que es inteligente. Ya, ¿no? El profesor, dicen algunos, es ateo. El dueño de la empresa es ateo, el filósofo es ateo. Entonces, la gente tiende a ver eso como que fuese algo progresivo, como que fuese algo que tuviese que ver con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento. Y quieren mirar al que cree, quieren mirar al que ama a Dios, quieren mirarlo como un tonto, como un necio, como un insensato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermano, que es el necio el que no cree en Dios. ¿Quién es el necio? El que no cree en Dios. ¿Quién es el bobo? El que no cree en Dios. ¿Quién es el estúpido, hermano? El que no cree en Dios. Hermano Richard, pero es que la sociedad califica al ateo como sabio, como inteligente, como intelectual. Pero a nosotros, ¿qué nos tiene que importar? Lo que dice la Biblia. Y si la Biblia califica, hermanos, al ateo, es decir, al que no cree en Dios, lo califica como un necio, aunque el mundo, aunque un segmento de la sociedad califique al ateo como un sabio, a los ojos de la palabra de Dios, el ateo es un necio. Qué tremendo, hermano. Qué importante que nosotros comprendamos que nuestra manera de ver la vida, de ver la sociedad, de ver la cultura, de ver el mundo, hermano, tiene que ser a partir de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios califica al ateo como una persona necia, boba, insensata, nosotros deberíamos ver desde la misma vereda, desde la misma óptica, a aquel que niega la existencia de Dios. Hay mucha gente, hermano, que de repente entra a estudiar
a la universidad, al instituto, a algún curso de formación técnica, y resulta que el que es ateo, el que es agnóstico, saca pecho. Entonces dice, no, yo no creo en Dios, pero lo dice con una altivez tremenda y la gente lo mira con admiración. Y de repente por ahí entre medio está el hermanito, el hermano, la hermana, y le preguntan, ¿tú crees en Dios? Y sabe que muchas veces los hermanos guardan silencio. Los hermanos dicen sí igual, pero no hablan con autoridad. Mira lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice, hermano, que el que niega la existencia de Dios es un necio. David, imagínate, voy a girar un poco esto. Ahí sí. David, hermano, hace aproximadamente unos 3000 años atrás, ya consideraba a los ateos como necios. Imagínate, hace 3000 años atrás, David, por el Espíritu, consideraba que los ateos eran unos necios. Entonces, ¿por qué un cristiano, hermano, va a mirar con admiración, con asombro, con vergüenza a una persona atea y se va a mirar a sí mismo como inferior? Por supuesto que no. David, hace 3000 años atrás, es decir, 1000 años antes de Cristo, David ya tenía bien claras las cosas. David, por el Espíritu, entendía que alguien que niega la existencia de Dios es un necio. Hay necios, hermano, que guardan silencio y no exteriorizan la negación de Dios, la mantienen oculta. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy día ya son más patudos, como diríamos acá en Chile. Para el tiempo de David había gente que cuestionaba la existencia de Dios, que negaba la existencia de Dios, pero que no se atrevía a exteriorizar eso. En el día de hoy lo expresan. En el día de hoy, hermano, lo vociferan. En el día de hoy se jactan. En el día de hoy se creen sabios. En el día de hoy se creen intelectuales. Pero han pasado 3000 años y Dios sigue considerando al que niega su existencia, sigue considerándolo como un necio. Qué tremendo, hermano. El Salmo 53, del verso 1 al verso 3, también nos habla acerca de que el hombre que niega la existencia de su creador es un necio. Es muy importante, hermano, de que aunque usted esté pasando pruebas, aunque usted esté pasando dificultades, que usted no le dé ningún espacio a cuestionar a Dios y menos a cuestionar la existencia de Dios. Qué tremendo, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La persona, hermano, que es atea, siempre, hermano, va a tender a actuar de manera más impía que cualquier otra persona. ¿Qué quiere hacer el diablo? El diablo, hermano, quiere hacer que la gente no solo se confiese atea, sino que se enorgullezca de ser atea. Oh, yo soy ateo. Mira el de ahí evangélico. El de ahí cree en Dios, cree en Dios, pobrecito. Trata de ridiculizar, ¿ya? Trata de mostrar como un torpe al que cree en Dios. Lo trata de ridículo, trata de ridiculizarlo, trata de avergonzar al cristiano. Pero ¿qué debe hacer el cristiano? El cristiano debe mantenerse firme. ¿Por qué? Porque tiene una confianza en Dios. En Dios. Mira tú lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a el libro de los Salmos. Aclaro el Salmo. Vamos a ir al Salmo 10, versículo 4. Mira lo que dice la Biblia. Estamos hablando que la Biblia declara que el ateo es un necio.
el ateo es un necio. Y al ser un hombre tan necio porque niega la existencia de su creador, el ateo se corrompe de la peor manera, dice la Biblia. Y su corrupción interior lo va a llevar ¿a qué? A hacer hechos abominables. O sea, el ateo, por más que se muestre moralista, ético, siempre, hermano, en última instancia, ese ateo, hermano, va a actuar de la manera más impía. Ve tú Stalin, hermano, Stalin, junto a Lenin, todos estos tipos eran ateos en Rusia. Mataron a más de 20 millones de compatriotas en Rusia, que eran ellos ateos. Persiguieron a la iglesia ortodoxa griega. Ya persiguieron a la iglesia ortodoxa griega. ¿Por qué? Porque gran parte de los rusos creían en Dios. Pero, hermano, el comunismo, ya bajo la ideología de Marx, que luego la implementó, que la aplicó Lenin, Stalin, Trotsky, hermano, y que después la implementó en China, Mao Zedong, todos estos tipos eran ateos. Allá en China, hermano, el régimen de Mao Zedong, un régimen ateo, anticristiano, mataron, hermano, a más de 60 millones de personas. Qué tremendo, hermano. Entonces, cuando alguien se declara ateo, oye, ya tenéis que levantar, hermano, las antenas espirituales, es decir, ya tienes que tener discernimiento de que vas a tener que tener cuidado con esa persona. Hermano Richard, que se muestra moralista, es que ético, es que ve la historia. Si no es capaz de respetar a su creador, si no es capaz de respetar a su hacedor, si no es capaz de respetar a su creador, hermano, ¿te va a respetar a ti como persona? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. El régimen comunista ateo mató a cientos y millones de personas en Rusia, en, hermano, en los países asiáticos, especialmente en la China del dictador Mao Zedong. Todos ellos ateos. Tremendo. Tenemos el caso de Hitler, hermano, que aunque no era ateo, aborrecía al Dios de la Biblia. Aborrecía al Dios que nos dio la palabra. Y es por eso que odiaba a los cristianos, es por eso que odiaba a los judíos. Entonces, hermano, la gente que niega la existencia de Dios y que aborrece la Biblia es gente, hermano, que tú tienes que tener por lo menos mucha desconfianza hacia ellos. Salmo 10, versículo 4, por favor, anótalos. ¿Ya? O sea, en lugar, hermano, de un ateo es siempre en el juicio eterno. Porque niega a su hacedor, por lo tanto, niega a su creador. Salmo 10, versículo 4, mira lo que dice. Vamos a leer del verso 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Ve? Nuevamente, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo, por la altivez de su rostro, pon el texto, por favor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No le interesa a Dios. Tremendo, hermano. Entonces, cuando usted ve a alguien que diga, no, yo soy ateo, ya, ahí lo tengo que tener ahí. O sea, no me voy a confiar porque si no respeta a su creador, si ha despreciado la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sí, le tengo que predicar, sí, le tengo que llevar la palabra, pero no me confío de él. No me confío de él, ¿por qué? Porque es una persona que va a tender a la máxima corrupción. Mira lo que dice la palabra.
Vamos a ir, hermano, al verso 2. Estamos leyendo un salmo de vida. ¿Qué salmo estamos leyendo? El salmo número 14. Fue escrito por David. Leímos la Reina Valera 60 y después leímos la Reina Valera 1865. ¿De qué estamos hablando? De que no es inofensivo que alguien sea ateo. No da lo mismo que alguien sea ateo. Cuando alguien es ateo, hermano, no tiene filtros. Cuando alguien es ateo, no pone límites, actúa de acuerdo a su carnalidad. Mira lo que dice la Escritura, verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Ve? Jehová miró desde los cielos. Mira, ¿qué significa esto, hermano Richard? Que Dios está arriba y Él puede ver todo. Esto nos habla acerca de qué? Nos habla de la omnisciencia de Dios y nos habla de la presciencia de Dios y nos habla de qué más, de la omnipotencia de Dios. Dios mira desde arriba y Dios observa, hermano, a la humanidad. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Es el Dios que tú sirves. Es el Dios que yo sirvo. Ya, o sea, es el Dios que está sobre todo, que mira todo, que observa todo, que tiene poder sobre todo. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Entonces, el Dios que tú sirves, hermano, aunque el mundo lo quiera negar, aunque los ateos lo quieran negar, el Dios que tú sirves, hermano, está desde arriba observando y algún día juzgará a los vivos y a los muertos. Imagínate, ¿qué explicación le va a dar, por ejemplo, Stalin, ateo? ¿Qué explicación le va a dar a Dios Marx, ateo? ¿Qué explicación le va a dar Lenin, que era ateo? ¿Qué explicación le va a dar a Dios? ¿Qué le va a decir? Es que te negué, pero yo no sabía que existía. Esa explicación no va a tener ningún poder, ninguna autoridad. Federico Nietzsche, ateo, filósofo ateo. Michel Foucault, filósofo creo que era francés, ateo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ateo. Todos estos hijos del diablo, hermano, que negaron a Dios y que más aún se fueron no en contra de cualquier Dios, en contra del Dios de la Biblia. Porque fíjate tú que la gran cantidad de ateos o que la mayoría de los ateos sabe a qué Dios aborrecen. No aborrecen a Alá, al falso Dios Alá, no aborrecen al falso Dios Buda, no aborrecen a los falsos dioses hindú, Brahma, Vishnu, Krishna, no aborrecen a esos falsos dioses. ¿A quiénes aborrecen los ateos? ¿Sabe a quiénes? Al Dios de la Biblia. Qué tremendo, hermano. Qué impresionante, hermano. Vamos a leer la gloriosa escritura, hermano, aquí en el libro de Romanos. ¿Qué le parece? Se llama el libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Mira lo que dice la palabra. Aquí en Romanos capítulo 1, déjeme buscarlo aquí rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo, creo que es versículo 19. Vamos a leer del versículo 19. Mira lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque, pues Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿cierto? Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él. O sea, hay cosas, hermano, hay aspectos, hay atributos de Dios que son invisibles. Pero no por ser invisibles, no los logramos ver, porque los logramos ver por medio de ¿qué? Por medio de los hechos de Dios. Qué tremendo, hermano. Impresionante lo que dice aquí Pablo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿ve? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Tremendo. ¿Qué significa esto? Significa, hermano, que Dios le dice a la humanidad: tú no me ves porque tengo atributos invisibles, pero mi poder y mi gloria se manifiestan por medio ¿de qué? De la creación del universo. El universo es es la explicación para el hombre terrenal, es el argumento para el hombre terrenal que hay un Dios, que existe Dios, porque esto no pudo haber venido del azar. Qué tremendo, hermano. ¿Y qué le dice Dios a los ateos? Ustedes no tienen excusa. ¿Qué es una excusa? Una excusa es una justificación. ¿Se da cuenta? Esas personas que siempre están tratando de justificarse. Oye, pero se justifican con unas barbaridades, hermano, que nadie les cree. Con una estupidez, hermano, tremenda, y creen que alguien les cree, y la gente, ya algunos ya están aburridos porque dicen: siempre me está mintiendo, siempre está inventando algo. Ya, imagínate que hay gente que vive justificándose, dándole excusas a los hombres, y ni siquiera los hombres le creen. Imagínate delante de Dios. El hombre que muera sin Dios, el ateo, el agnóstico, el escéptico, el incrédulo o el rebelde que muera sin Cristo, a Dios le va a querer dar una cantidad de excusas tremendas, pero, mis amados hermanos, la Biblia dice aquí en el libro de Romanos, dice: de modo que no tienen excusas. Qué tremendo, hermano. El ateo, el agnóstico, el escéptico no va a tener excusas ante Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre no considera a Dios? Vamos a leer, mis amados, ¿ya? Porque, mira, hay dos tipos de ateos. Anótalo tú, hay dos tipos de ateos. ¿Cómo es eso, hermano Richard? Hay dos tipos de ateos. Está el ateo teórico. ¿Cuál es el ateo teórico? El ateo que ideológicamente, doctrinalmente dice que llegó a la conclusión que Dios no existe. ¿Ya? Ese es el ateo teórico. Pero el Salmo 14, que es el Salmo de vida que estamos meditando, el Salmo 14 también nos habla de otro tipo de ateo. ¿Cuál es el otro tipo de ateo, hermano Richard? El ateo práctico. Dos tipos de ateos: ateo teórico, ateo práctico. El ateo teórico es el que dice que llegó a la conclusión, según él, que Dios no existía. ¿Ya? Está también, por otro lado, el llamado ateo práctico. ¿Cuál es el ateo práctico? El ateo práctico, ateo, es decir, que está sin Dios, que vive sin Dios, y otros que derechamente no creen que Dios existe. El ateo práctico es aquel que, aunque dice que cree que existe un Dios, vive como que si él no existiera. Qué tremendo, hermano. Dice que cree en Dios, pero vive a su manera. No le importa lo que diga Dios en su palabra, no le importa lo que Dios diga en la Santa Biblia, eso le da exactamente lo mismo. Ese tipo de gente que dice que cree en Dios, pero en la práctica vive como que si Él no existiera, a ese tipo de personas se le llama ateos prácticos. Y el verso 2 del Salmo 14 precisamente habla de esta gente. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Qué tremendo. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que Dios miró desde los cielos, hermano, para ver si había alguien que buscara a Dios. Verso 3, todos se desviaron a una. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, Dios miró desde los cielos y vio a la humanidad, que algunos abiertamente no creían en Él, y vio otro grupo que decía creer en Dios, pero que vivía sin estar sujeto a su voluntad. Qué tremendo, hermano.
Impresionante. ¿Qué pasa cuando alguien dice que cree en Dios, pero en la práctica vive como que si Él no existiera? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Sabes lo que pasa con esa persona? Pasa lo que dice Romanos. Anota tú, Romanos capítulo 1, versículo 28. Entonces estamos hablando de dos tipos de ateos. Número uno, el ateo teórico. Número dos, el ateo práctico. El ateo teórico es el que se convenció, agarrado por el diablo, se convenció según él que Dios no existía. Y está el ateo práctico. ¿Cuál es el ateo práctico? El que dice que cree que existe un Dios, pero, hermano, vive como que si Él no existiera. Tremendo, hermano. No le importa saber qué dice Dios en su palabra. No le importa saber qué manda la Biblia. Le da exactamente lo mismo. O sea, dice que, digamos que él en su mente está persuadido que existe un Dios, pero en la práctica lo ignora totalmente. ¿Qué pasa con ese tipo de persona? ¿Qué pasa con ese tipo de persona? Mira lo que dice. Vamos a leer la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 1, versículo 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así dice el libro de Romanos, capítulo 1, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se da cuenta? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando hay una persona, hermano, que decide pensar así, ya, a mí no me importa lo que diga Dios, a mí no me importa lo que diga la Biblia, a mí no me importa lo que dice la santa palabra de Dios. Si alguien, hermano, llega a esa concepción, Dios a esa persona le da también su retribución. ¿Cuál es la retribución? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, y mira la palabra que ocupa, reprobada. Qué tremendo, hermano. Queridos, es necesario que nosotros, hermanos, marquemos la diferencia. El ateo teórico, uno, el ateo teórico, dos, el ateo práctico, hermano, viven dándole la espalda a Dios. Ya, nos buscan a Dios. Mas usted y yo tenemos que buscar de Dios. Tenemos que marcar la diferencia con el ateo, digamos que práctico, como también con el ateo teórico. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que consagrarnos a Dios. Ya estoy terminando. Mira lo que Dios le dice a aquel que le ama, a aquel que le busca. Ellos temblaron de espanto. Vamos a leer verso 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? ¿Te das cuenta, no? Luego dice el verso 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Pero Jehová es su esperanza. Amados, dice aquí el verso 5, Dios está con la generación de los justos. Qué tremendo, hermano. El ateo, el agnóstico, el escéptico, el hijo del diablo, o aquel que cree en Dios pero no busca a Dios, no le importa buscar a Dios, aquellas personas, hermanos, van a estar en algún momento bajo el juicio de Dios por haberle dado las espaldas a Dios.
Por el contrario, hermano, nosotros los cristianos, los que tenemos a Cristo, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, los que tenemos a nuestro Redentor en nuestro ser interior, Dios, hermano, nos tiene garantizada la bendición. Jehová es su esperanza. Dice la Biblia que para los que buscan a Dios, en este caso en Cristo, dice la Biblia que Dios está con la generación de los justos. Dios está con nosotros. ¿Quiénes son los justos? Los justos por la gracia de Cristo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. El ateo teórico como el ateo práctico, hermano, al no considerar a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Y es por eso que hacen una serie de acciones impías de lo más terrible. Por el contrario, hermano, los que amamos a Dios, ¿sabe qué? Le amamos porque Dios nos amó primero, nos amó en Cristo, nos amó en Cristo. No es que vosotros me hayáis amado a mí, sino que yo os amé primero. Ahora bien, los que amamos a Cristo hemos sido justificados no por nuestras obras, por la obra de Cristo. Al creer en la obra de Cristo, hermano, somos bienaventurados. El verso 1 dice del Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que niega a Dios es un necio. Ahora veámoslo a la inversa. Dice el sabio en su corazón, sí hay Dios. Sí hay Dios. Y si cree en Dios y conoció a Dios por medio de Cristo, esa persona, hermano, será plenamente un bienaventurado. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Pedro, eres un bienaventurado porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ya que tú me confesaste como el Mesías. Pedro, te quiero decir, Pedro, que tú eres un bienaventurado. Amados, los que creemos en Dios y especialmente y específicamente los que creemos en Cristo, somos bienaventurados. El ateo es considerado un necio. El creyente en Cristo es considerado un sabio. Un sabio, ¿por qué? Porque ha reconocido que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. San Juan capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3, verso 14, verso 18, San Juan 8, 24, San Juan 8, 58, Primera de Timoteo 3, 16, Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 11, Romanos 9, 5 y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Amados, si tú crees en Cristo y le amas, eres, hermano, un sabio. Pero hermano Richard, que yo no tengo títulos, yo no tengo ningún título profesional, me cuesta entender algunas cosas. Mire, usted tiene lo más importante. Usted tiene a Cristo y si usted ha creído en Cristo, usted es un sabio, es un bienaventurado y tenemos que seguir buscando a Dios con toda el alma. Siempre van a haber hermanos insensatos por allí que van a querer ridiculizarlo, pero usted siga tomado de Dios, siga esforzándose, siga creyéndole a Dios, siga amando a Dios, busque a Dios, busquemos a Dios con todo el corazón. Amén. Ya, mis amados, hemos terminado este salmo de vida. Mira lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor, porque Dios está con la generación de los justos. Si tú crees en Dios y le amas, Dios te dice que está contigo. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús es llamado también Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel?
Dios con nosotros. Contigo y conmigo, con nosotros está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y nosotros no tenemos una religión, tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, hermano, tenemos la salvación. Y por eso también tenemos hoy al Espíritu Santo, que es el representante de Cristo, y es por eso que amamos al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, mis queridos hermanos, el amor de Dios. Oye, si amamos a Dios es porque el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros. Este ha sido el Salmo, hermano, la reflexión del Salmo 14. Amén. Usted puede hacer 3 acciones: dejar su like, dejar su comentario y compartir el programa. Si usted quiere escribirme, puede escribirme al más 569 53 18 65 85. Este ha sido el espacio que le llamamos un salmo de vida. Ya esta palabra provoca vida en nuestro ser. Así que no te sientas mal por decir que cree en Dios. No, dilo con toda alegría, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te salvó y me salvó de mis pecados. Ya, mis amados, van a ser las 8. Que Dios me los bendiga. Gracias por haber compartido este ratito con este servidor. Se despide su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme. Y recuerde usted, si usted quiere escribirme, puede escribirme al correo doctrinaapostolica@gmail.com, doctrinaapostolica@gmail.com. Y muchas gracias a todos los que nos escriben, nos saludan, oran y ayunan por nosotros, hermano. Y nunca, hermano, te sientas inferior por creer en Dios. Nunca, nunca. Siéntete bienaventurado, porque un día, hermano, el Dios de la gloria quitó el velo de tus ojos, ¿ya? Y hoy puedes no solo creer en la existencia de Dios, sino que aún más crees que Dios está contigo, y aún más crees con todo tu corazón que Cristo te salvó y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Me despido con un Maranatha: el Señor viene.